Hola, somos alumnos de la Universidad Don Bosco y defenderemos nuestro desafío práctico número 2 para la materia electrónica analógica integrada del ciclo número 1 en el año 2020. Mi nombre es Brandon David Larrama Beltrán y soy uno de los integrantes del desafío, y mi compañero Juan Carlos Hernández Sánchez, quien estará explicando más adelante algunas cosas. Hablemos de la problemática. La problemática que se nos planteó en el archivo, en el documento que se nos entregó, fue que implementáramos un circuito con amplificadores operacionales a partir de dos señales de entrada, llamadas voltaje en la entrada 1 y voltaje en la entrada 2, mostradas en la siguiente figura. Como podemos observar, tenemos una senoidal y una cuadrada. Ambas tienen la misma amplitud, que es de 1 voltio pico y 2 voltios pico a pico. En cuanto a su periodo, son 2 milisegundos, y el semiciclo en alto es en un milisegundo, y el semiciclo en bajo es siempre en un milisegundo, y la suma de estos hacen el periodo, que sería 2 milisegundos. Luego se necesita que se genere a la salida esta figura que tenemos acá, la cual nosotros debemos hacer a partir de amplificadores operacionales. Las restricciones y requisitos que se nos dieron en el documento fue que solo podemos ocupar un generador de señales para generar una señal, ya sea para la entrada 1 o la 2, y la otra señal se deberá generar a través de un circuito eléctrico. Al principio lo habíamos pensado generar con un circuito integrado 555 en configuración estable, pero no tenía la misma frecuencia con la onda senoidal, por lo que recurrimos tuvimos otra alternativa, la cual se las mostraré más adelante. Y otra restricción, bueno, esto es un requisito más que una restricción, pero debemos colocar un osciloscopio o osciloscopios si se necesita más de uno para visualizar las señales de la entrada BI1, perdón, y BI2, y también la señal de la salida. Ocupamos dos tipos de circuitos integrados. Ambos son amplificadores operacionales, pero el primero es el LM741, el cual lo ocupamos para la etapa de comparación y también en la etapa de amplificación, en la primera etapa de amplificación. Este cuenta con 8 pines y adentro de él solo tiene un amplificador operacional. De los pines no ocupamos el 8 ni el 1 y el 5. De ahí todos los demás sí, que son la entrada inversora, la entrada no inversora, la alimentación positiva y negativa, y la salida. En cuanto al siguiente circuito, a este circuito que tenemos acá, es el LM324, que lo utilizamos para hacer un restador, y también lo utilizamos para amplificar ya la señal a la salida y ya obtenida la figura, para que nos diera 4 voltios pico a pico. Ocupamos ocupamos tres amplificadores operacionales de los 4 que este tiene. Ahora empezaremos con los cálculos. Para el comparador inversor no se necesitó cálculos, solo recordar que, bueno, esto lo ocupamos para generar la onda cuadrada, la señal cuadrada. Debemos recordar que cuando el voltaje de entrada sea mayor que el voltaje de referencia en un comparador inversor, se tendrá a su salida el voltaje de saturación. Y cuando
el voltaje de entrada sea menor que la referencia, tendremos a la salida el voltaje de saturación positivo. En el anterior era el negativo. El cálculo que se hizo acá fue para el generador de señales. Tiene un periodo de 2 milisegundos según lo vimos en el documento. Entonces, para encontrar la frecuencia que se le iba a poner al generador de señales, dividimos 1 sobre el periodo, que son 2 milisegundos, y tuvimos como resultado 500 Hz. Eso fue todo el cálculo para esto. Y quizás algo que no se calculó, pero sí es importante saberlo, es que para el voltaje de saturación es el voltaje de alimentación menos 1.2 si es el caso de voltaje de saturación positivo y más 1.2 si es el caso de voltaje de saturación negativo. Ok, ahora pasemos al otro. Este es el segundo, el cual es el amplificador inversor. Para el amplificador inversor calculamos las dos resistencias. Igual el voltaje de alimentación son 12 y menos 12 voltios de corriente directa y asumimos una resistencia. Ya teníamos de estas variables, ya teníamos RF, Vout y Vin. A la entrada nosotros tenemos los 11 voltios, 11 o menos 11 voltios que estaba generando, bueno, 11 y menos 11 voltios de la señal cuadrada del que salía del comparador. Y como salida nosotros queríamos un voltio, por lo que empezamos a despejar para encontrar RF de 1 kiloohmio. RA empezamos a despejar, acá estamos con los primeros despejes y encontramos que RA, aquí dice RF, le asumimos un valor de 1 kiloohmio y RA es igual a menos RF sobre Vout entre Vin. Sustituimos RA es igual a RF, que es un K menos 1 kiloohmio sobre 1 voltio que necesitamos a la salida y 11 voltios que tenemos en la entrada. RA sería igual a menos 11 kiloohmios. Pero nosotros no existen resistencias de valores negativos. Entonces sería solamente 11 kiloohmios. Ahora, para comprobar que sí, efectivamente, 11 kiloohmios sean RA para poder obtener a la salida 1 voltio, multiplicamos, pero en esta oportunidad estamos multiplicando para encontrar, estamos efectuando la fórmula para encontrar el voltaje de la salida, que es un K de RF, que es RF, menos 11, que es RA, por 11 voltios que se tienen a la entrada, por lo que se tendría 1 voltio a la salida. Y cuando sea menos 11 voltios, se tendrá menos 1 voltio a la salida. Con respecto al circuito, es este, con un comparador, un amplificador inversor. Este es un comparador inversor también. Luego pasa al restador y luego pasa a un amplificador no inversor y llegan varias señales que estaré mostrando del osciloscopio. Primero nos encontramos con un circuito, con un comparador inversor. Acordémonos que el comparador inversor debe llevar la referencia conectado a su entrada no inversora, y en su entrada inversora tendremos la señal de entrada, valga la redundancia. También debemos acordarnos que cuando
en un comparador inversor el voltaje de entrada es mayor a su referencia, no tendremos a la salida el voltaje de saturación negativo, si es mayor a la referencia. Y si es menor a la referencia, tendremos a la salida el voltaje de saturación positivo. Ocupamos un generador de señales, una señal senoidal con una amplitud de 1 y una frecuencia de 500 Hz. ¿Cómo calculamos la frecuencia? La estaré explicando más adelante, pero aquí también es fácil. La frecuencia es 1 entre el periodo. El periodo es el tiempo que dura el ciclo. En este caso el ciclo dura 2 milisegundos. Entonces solo dividimos 1 entre 2 por 10 a la menos 3 y tenemos como resultado 500 Hz. Alimentamos nuestro comparador con 12 y menos 12 voltios de corriente directa, por lo que nuestro voltaje de saturación debería ser menos 10.8 y 10.8, porque para tener el voltaje de saturación se le resta o se le suma 1.2, ya sea en saturación negativa o positiva, y debería andar rondando ese valor. A nosotros nos da 11 el valor del voltaje de saturación. Ahorita voy a correr el programa. Voy a poner el osciloscopio digital. Voy a dejar que se estabilice porque aquí no está estabilizado, va subiendo cada vez más. Así que voy a empezar a explicar ya más de lleno. Ok, entonces nuestra referencia es tierra, 0 voltios. Y el generador de señales oscila entre 1 voltio y menos 1 voltio. Cuando esté en 1 voltio o en su semiciclo positivo, será mayor a la referencia, por lo tanto a la salida tendremos el voltaje de saturación negativo, o sea, menos 11. ¿Qué pasa? Como es un inversor, no estará coordinado con... los semiciclos no estarán coordinados. Cuando en el semiciclo, la señal senoidal esté en el semiciclo positivo, nuestra señal cuadrada estará en su semiciclo negativo y viceversa, ya que cuando se encuentra en menos 1 nuestra señal senoidal será menor a la referencia, por lo que se obtendrá el voltaje de saturación positivo. Entonces aquí entra un amplificador inversor que nos ayudará en 2 cosas. Uno, a que los semiciclos de la señal cuadrada y la señal senoidal estén coordinados, o sea que que los dos estén en el mismo semiciclo, sea positivo o negativo, y también a decrementar o bajar la amplitud del voltaje de saturación, porque necesitamos una amplitud de 1 voltio o 2 voltios pico a pico, y en el voltaje de saturación nos da 11 voltios, 11 y menos 11, por lo que necesitamos 1 y menos 1. Entonces, ¿cómo hicimos? Con la fórmula para encontrar el voltaje de la salida de un amplificador inversor, ya tenemos el voltaje que queremos a la salida, que es 1. Tenemos el voltaje de entrada, que es 11 o menos 11. Y tenemos, bueno, nosotros asumimos esta resistencia, la RF. Y luego despejamos y encontramos RA, teniendo como resultado que RA debería ser de 11 kilo ohmios, que lo cual estaré explicando más adelante en la explicación de los cálculos. Ahorita creo que ya se estabilizó. Acá les voy a mostrar. Tiene 11 voltios. Y aquí menos 11. Y si se fijan, cuando el semiciclo positivo de la onda senoidal está pasando, en la onda cuadrada nosotros tenemos
el contrario, o sea, tenemos el semiciclo negativo. Acá esta es la señal que se obtiene luego de pasar la señal por un amplificador inversor. El amplificador lo que hizo fue reducir la amplitud. Tenemos 1 y menos 1. Y ahora sí está coordinada, por decirlo así, con los semiciclos de la señal senoidal. Y tienen la misma frecuencia, la misma amplitud. A la salida con el restador obtenemos esto. Aparte del restador también utilizamos un amplificador no inversor, solo para tener los 4 voltios pico a pico que se requieren en la salida con la figura. Acá les haré spoiler. Y acá tenemos 2 y menos 2 voltios. Acá. Ahora continuará mi compañero Juan Carlos con el restador. Y los dejo con mi compañero Juan Carlos. Tengan un buen día, mi nombre es Juan Carlos y les estaré explicando la parte del restador y amplificación final. Primero que nada, nosotros anteriormente estábamos dando solución al problema con un sumador, pero debido a que no es la mejor configuración para darle solución al problema y diferentes motivos, además no utilizamos eso. Por lo tanto, nosotros investigamos y realizamos simulaciones, pruebas y llegamos a la conclusión que el restador es la mejor configuración de amplificadores para darle solución a ese problema, además de todas las configuraciones dadas anteriormente. Por lo tanto, podemos decir que el restador no es más que la unión de un circuito de un amplificador de forma inversor y uno de forma sumador inversor. Un amplificador restador es un amplificador que resta los voltajes que se aplican en la terminal inversora, y podemos decir también que el voltaje de salida está dado por V2 menos V1, donde V2 está acá y V1 está acá. La función que tiene es invertir para que cambie de signo y se pueda dar como una resta de los voltajes. Ahora pasaremos acá. Acá tenemos las señales que nosotros estamos tratando. Como vemos, esta es la señal generada que antes mi compañero Brandon lo explicó. La onda adecuada según la asignación, que en la asignación se veía un tipo de onda que debía coincidir con, por ejemplo, el semiciclo positivo de la onda senoidal debe coincidir con la parte positiva de la onda cuadrada o en la parte positiva de la amplitud, y esto sería la resta el resultado de la resta de estas dos señales. Ahora, para los cálculos tenemos que, como primeramente les dije, esto es un amplificador inversor y la ganancia de este amplificador está dado por menos RF entre RA, y como vemos anteriormente todas las resistencias eran de la misma nomenclatura, decía nomenclatura R. Por lo tanto, todas las resistencias deben tener el mismo valor, y si las resistencias son del mismo valor, al dividirlos da 1, y por el signo la ganancia de este amplificador inversor es menos 1. Ahora, la fórmula que describe este sumador inversor es la siguiente, es esta, menos RF multiplicado por la división de los voltajes de la resistencia, pero como son las mismas resistencias, porque en el modelo anterior que les presenté decía todo R, entonces todas las resistencias con la nomenclatura R, significa, como les dije, que tienen que tener el mismo valor todas. Por lo tanto, como tienen el mismo valor, se puede matemáticamente eliminar y hacer más simple la fórmula, que sería esta: el voltaje de salida está menos multiplicado por V1 más V2, y ahí es como tenemos la resta.
Ahora, para la amplificación por 2, debido a que en las simulaciones nos daba una amplitud de -1 y de 1, la señal ya restada y con la forma que necesitamos. Por lo tanto, dándole solución a ese pequeño problema, nosotros decidimos amplificarla por 2 y utilizamos un amplificador no inversor. Y está dado por la siguiente fórmula, que es A, o la ganancia, igual a RF entre RA más 1. Si nosotros ponemos el mismo valor de resistencia, la división daría 1 más 1 de la fórmula, nos entrega una ganancia de 2. Eso sería en cuanto a los cálculos de las etapas. Ahora pasaremos a la parte de la simulación. Ok, acá ya tenemos la parte de la simulación. Como vemos, acá está compuesto por un LM324. Antes estábamos utilizando un LM741, pero para esta configuración nos estaba dando errores. Por lo tanto decidimos modificarlo a un LM324 que nos da muchísimo mejor resultado. Lo alimentamos con 1.12 y con 12, y las resistencias tienen el mismo valor debido a que así está ya la configuración de este restador. Como vemos, acá sería la señal V2, que es la que se invierte a la entrada negativa o a la inversora, y la entrada no inversora en los dos amplificadores se conecta a tierra o GND. Acá tendríamos la segunda, que sería la onda senoidal. Como vemos, bien aquí, que está conectada a la misma, que es la que genera la onda con una amplitud de 1 voltio y una frecuencia de 500 Hz. Eso sería el restador. La señal de acá la tendríamos ya con la forma que deseamos, pero con menor amplitud. Por lo tanto, lo que hacemos para tenerla de la amplitud correcta que nos pide el ejercicio es utilizar un amplificador de forma no inversora para solo amplificar la señal, pero no modificarla en su signo, por así decirlo, o en su sentido. Por lo tanto, ya con los cálculos anteriormente dados, utilizamos una resistencia, las dos resistencias de 10K, y el pin de la entrada inversora le conectamos a GND, y la señal viene en la entrada no inversora. Está conectada con retroalimentación, bueno, estos también están conectados con retroalimentación, y la señal viene para el osciloscopio. Bueno, creo que no me olvido nada de explicar por acá. Es bastante sencillo. Esto es un restador y esto es un amplificador. Ahora pasaremos a ver las señales. Bueno, como vemos, aquí tenemos la señal. Esa sería la de 1 voltio y 1 voltio en las señales cuadradas y la señal senoidal, y acá tendríamos una amplitud en la amplitud baja o amplitud negativa de 1 voltio y menos 1 voltio. Como vemos, la señal nos está entregando una señal máxima de 1.98 voltios y una señal mínima de 1.95 voltios. En la computadora de Brandon nos entrega un valor más exacto, que son los 2 voltios, pero por alguna razón en mi computadora está dando una señal un poquito menor, pero realmente bastante exacta a lo que deseamos. Bueno, esta señal se forma debido a que el amplificador restador lo que hace es restar las dos señales. Primeramente, la cuadrada lo que hace es cambiarse de sentido, porque como bien dijimos, tenemos un amplificador inversor, por lo que se invierte la señal. Lo vamos a mostrar. Si ustedes se fijan, vamos a mover esta señal, y como vemos, la señal azul corresponde antes de la amplificación y la señal amarilla corresponde después de la amplificación. Por lo tanto, la señal amarilla es la que, o la señal cuadrada es la que se invierte por el restador. Ahora, si nosotros vemos, esta es la señal que se restan. Si nosotros vemos, las señales están como cuando una está en bajo y la otra está en alto. Por lo tanto, las señales se van restando
debido a que esta onda cambia en el tiempo, por lo tanto se van a ir restando en diferentes momentos, haciendo que se forme la señal. Si ustedes ven, esta parte se va a restar con estas amplitudes y da esta partecita de acá. Entonces esa oscilación de la onda senoidal o de las dos ondas hacen que se resten en diferentes momentos de la onda, haciendo que formen la señal. Esto es cómo se restan y esto es cómo las ingresamos, y es lo que nos pide la asignación. Entonces esto es lo que nosotros ingresamos y lo que resta ya está acá, lo que enseñé, y esto sería la forma de la onda que nos entrega el amplificador. Ahora solo les mostraré la parte antes de la amplificación, porque ya no habían canales disponibles. Vamos a quitar uno, el C por ejemplo, y lo vamos a conectar acá, que es donde viene antes de la amplificación. Damos simulación, el osciloscopio digital. Bueno, esto tarda un poquito en estabilizarse, pero vamos a mostrar. Canal B lo apagamos y canal A lo apagamos. Canal C o la onda roja o la onda rosada, perdón, corresponde a la señal antes de amplificar, y la señal verde corresponde a la señal después de amplificar. Como vemos, muchísimo menor. Y si nosotros vemos, la amplitud de la onda es de 1.10 voltios. Por lo tanto falta que se estabilice, pero podemos decir que va a llegar hasta 1 voltio. Por lo tanto, por eso fue que decidimos amplificarla por 2 para que llegara a lo que la asignación nos pide, que es 2 voltios. Ahora creo que ya explicamos todo y muchísimas gracias por su atención.